Un minuto. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien los que estáis conectados? ¿Sí? Perfecto. Hoy estrenamos cámara nueva y micrófono nuevo. Aquí hay unas 12 personas. ¿Cuántos somos? Algo más. Aquí estamos algunos presencialmente y otros conectados. Como siempre, os pido apagar el micro y, si queréis, dejar la cámara puesta, así nos vemos a la cara. Empezamos rezando, como siempre, al Espíritu Santo. Rezamos juntos. Desciende, Santo Espíritu, a nuestras mentes manda tu luz. Envíanos tu gracia del universo creador. Tú eres llamado Paráclito y don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego y amor, unción del Espíritu. Envíanos tus dones, omnipotente Espíritu. Inspíranos en nuestro hablar, como el Señor nos prometió. Nuestros sentidos ilumina, infunde amor en el corazón, da consistencia al ánimo de nuestra débil condición. De todo mal líbranos, concédenos pronto la paz. Contigo queremos vencer todo peligro mortal. Revélanos a Dios Padre y al Hijo unigénito. De todos crean por siempre en ti, oh Creador Espíritu. Gloria por siempre a Dios Padre y a su Hijo que resucitó. Gloria al Santo Espíritu, ahora y por siempre. Amén. El tema de hoy es un tema que requiere mucho Espíritu Santo. Vamos a hablar de la misa hoy, el 13 de noviembre, y luego también el 11 de diciembre y el 15 de enero. El material es mucho, como podéis imaginar, y pues llegamos hasta donde llegamos, ¿vale? Puesto que hoy, sobre todo hoy, serán cosas un tanto, digamos así, contundentes. Si os parece, veo vuestras caras y también si me queréis escribir por WhatsApp o en el chat, ¿no? Y si hace falta, pues en un determinado momento ya interrumpo y me dedico a responder a preguntas, ¿vale? Para no dejar demasiadas preguntas por el camino, si os parece, ¿vale? Hoy hacemos así.
La Eucaristía, remedio de nuestra necesidad cotidiana. Es una frase de San Ambrosio que de alguna forma nos permite empezar esta reflexión con un tema muy importante. O sea, es imposible hablar de la misa si no tenemos en cuenta nuestra necesidad. Quito esto, así os lo mejor. Vale. Es imposible hablar de la misa si no tenemos en cuenta nuestra necesidad, o sea, lo que nos mueve. ¿Hay algo que nos mueva más que nuestra necesidad? Pues no lo creo. Entonces, cuando encontré esta frase, me pareció súper acertado la indicación. Si nosotros no somos conscientes de lo que nos hace falta, difícilmente podríamos entender lo que Dios hace para cada uno de nosotros. Hemos escuchado una pieza de Mozart, como siempre empezamos con un poco de música, de Mozart, que escribió, como otros de su época, muchas misas. Dijo Luigi Giussani: las misas de Mozart son la expresión más potente y más convincente, más sencilla y más grande de un hombre que reconoce a Cristo, de un corazón que reconoce a Cristo. Por tanto, el tema hoy es la misa, pero sobre todo es lo que nosotros necesitamos, ¿no? O sea, lo que llamamos corazón, lo que llamamos ese conjunto de necesidades, exigencias, la exigencia de afecto, la exigencia de verdad, de justicia, de belleza que todos tenemos, ¿no? Un corazón que reconoce que en Cristo estas necesidades están cumplidas, puede llegar a escribir lo que escribió Mozart, ¿no? Está claro que no todos somos Mozart, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos tenemos el genio y no todos quizá tenemos el corazón tan despierto como el suyo. En estas tres conversaciones hablaremos, primero, que lo hacemos hoy, la introducción. ¿Por qué queremos hablar de la misa? De la misa vivida con realismo y seriedad brota toda la experiencia cristiana, la vida en familia, en el trabajo, el uso del tiempo, la relación conmigo mismo y los demás, la presencia de los cristianos en la sociedad y la caridad, ¿no? La lista podría ser más larga. Esta lista es muy, es muy impactante, ¿no? Esta es mi hipótesis de trabajo, ¿vale? O sea, que de la misa vivida con seriedad brota toda la vida vivida con seriedad. Vosotros me diréis, tú dices esto por ser cura, porque os viene bien que vayamos a tu misa, ¿no? Evidentemente no es así, ¿no? Si la misa es la realidad más cercana, más, ¿no? que más nos caracteriza como cristianos, ¿no? De uno que no frecuenta la iglesia decimos que no va a misa, ¿no? Si la misa es lo que de forma más inmediata nos caracteriza, es porque de la misa nace todo lo demás. Luego hablaremos del significado de la misa y de todo lo que a ella se refiere. Por tanto, el significado de la liturgia, cómo prepararse, cómo vivirla, la misa como sacrificio, memorial de la Pascua, acción de gracias, banquete festivo y otros temas más. La misa a lo largo de los siglos, los gestos, la postura, la actitud interior y exterior, el significado del tiempo, del espacio, de los objetos, de los libros, las vestiduras. Veremos cómo en la misa todo tiene sentido, todo tiene significado, todo entra, digamos así, en ese gran misterio, empiezo a utilizar esta palabra, que es la misa, ¿no? Luego hablaremos de la estructura de la misa, ¿no? O sea, de forma muy concreta. De las tres conversaciones, esta es la menos práctica, por así decirlo, lo siento, ¿vale? Las demás serán un poco más concretas, yo creo, más interesantes quizá incluso, pero yo creo que es importante hoy poner las bases de lo que luego diremos, ¿no? Porque lo que vemos hoy es quizá la clave que nos permite entender todo lo demás, ¿vale? Ok, ¿por qué queremos hablar de la misa? ¿Por qué es tan importante? Decía San Ambrosio que la Eucaristía es el remedio de nuestra necesidad cotidiana, o sea, la respuesta de lo que cada día necesitamos.
De hecho, no es casualidad que la oración del Padre Nuestro, en la que se dice, danos hoy el pan de cada día, ¿no?, sea desde la antigüedad la oración que caracteriza la misa, ¿no? El Padre Nuestro, ¿dónde se reza? En la liturgia cristiana, en los primeros siglos. En misa, ¿no? ¿Por qué? Porque en misa encontramos el pan de cada día, el pan que responde a nuestra necesidad cotidiana. Sabéis que, no sé si lo sabéis, pero en griego, pan de cada día, no, el texto original no es pan de cada día, sino el pan que da la vida eterna, ¿no? Evidentemente, nosotros pensamos en el pan de cada día, pensamos en lo que vamos a comer, las galletas, en la alimentación normal. El Padre Nuestro encierra en sí una referencia a la misa, ¿no? Danos hoy ese pan que nos permite, que tiene otra sustancia, literalmente, o sea, ese pan que nos da la eternidad, ese pan que nos introduce en una dimensión nueva. Por eso es remedio de nuestra necesidad cotidiana. Dice un documento importantísimo del Concilio Vaticano II que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida, ¿no? Fuente, o sea, el punto de partida, y culmen, o sea, punto de llegada, de alguna forma. Por tanto, la vida en Cristo, la vida cristiana, brota de la misa y encuentra su ápice en ella. O sea, no hay vida cristiana sin misa. No hay comprensión de la existencia, o sea, no podemos entender quiénes somos sin misa, no podemos crecer sin misa. Y al mismo tiempo, la misa es el ápice, ¿no? O sea, es el culmen de toda la vida cristiana. O sea, es lo que, donde se expresa el significado de la vida de forma más adecuada, ¿no? No sé si conocéis este fresco. ¿Conocéis este fresco? ¿Estáis aquí? No. ¿No habéis estado nunca en el Vaticano? Sí. No. Viva la sinceridad. En el Vaticano, entre otras cosas, ¿no?, las estancias vaticanas de los papas, ¿no?, algunas, sobre todo estas están abiertas al público, ¿no?, se pueden visitar cuando uno va a los museos vaticanos, están decoradas con frescos, evidentemente, según el estilo de la época. Rafael pintó este fresco, ¿no?, que se llama la exaltación o el triunfo de la Eucaristía. ¿Veis? No sé si, a ver si lo logro. ¿Veis que aquí en el medio hay una custodia con la Eucaristía, ¿no? La custodia que hoy día se sigue utilizando para la adoración al Santísimo. Ahora, para entender esto, hay que saber que enfrente, este fresco, en la pared que está enfrente, está representada siempre por Rafael la escuela de Atenas, o sea, la filosofía, ¿no? Es como si Rafael se dejara a las espaldas la filosofía, ¿no?, o sea, los razonamientos humanos, y pusiera delante de todo lo que el hombre puede entender una realidad que el hombre, en el fondo, no puede entender, ¿no?, que es el misterio de la Eucaristía. De hecho, representa de alguna forma toda la Iglesia, ¿no? Aquí está el Hijo, ¿no?, el Padre está arriba, el Espíritu Santo, ¿no?, por tanto la Trinidad, Juan el Bautista, la Virgen María, los 12 apóstoles, aquí que hacen corona, los 4 evangelios, ¿veis? Los 4 libros, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Y en el medio un altar con la Eucaristía, ¿no? Aquí vemos papas, obispos, ese es San Ambrosio, por cierto, San Agustín, algunos papas, obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está Dante, incluso, ¿no?, de alguna forma, como siempre hacían, representaban toda su época, ¿no?, en los frescos, ¿no? Por tanto, es un fresco que representa el cielo, ¿no? Están todos los santos, personas que han vivido en diferentes épocas, pero aquí reunidas alrededor de la Eucaristía. Es interesante ver los gestos, ¿no?, los gestos de quien no entiende del todo lo que hay allí y de quien percibe que no se entiende si no se mira arriba, al misterio del cielo, ¿no?, que es exactamente la vida trinitaria, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que vemos aquí arriba, ¿no? El
El Padre no se ve en esta imagen, pero está arriba, ¿vale? Aquí también santos y personas humildes. Algunos incluso no entienden del todo lo que hay allí y es como si lo rechazaran o dieran la espalda a lo que allí se da. ¿Veis que aquí hay un hombre? No sé si se ve bien, ¿no? Aquí hay un hombre que está como insinuando algo en plan, ¿pero será verdad? O sea, ¿esto será cierto? De alguna forma, lo que expresa Rafael aquí es que la Eucaristía es el punto de unión entre el cielo y la tierra, ¿no? O sea, es el punto que revoluciona el tiempo y el espacio, ¿no? Los poetas, los santos, los pastores, la gente común que está un poco fuera, ¿no? En las esquinas. Esto, lo que compendia y resume todo. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes. Porque la Eucaristía es fuente y culmen de todo, ¿no? De la vida cristiana. La Eucaristía, por tanto, esta es una frase del Catecismo de la Iglesia Católica, es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Es una cita de San Ireneo, no se entiende por vuestra cara. O sea, nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía. O sea, es que empiezo a hablar difícil. A ver cómo digo de forma sencilla. En el hombre, la estructura del hombre, del ser humano, lo veremos, está de alguna forma preparada para la Eucaristía, incluso su pensamiento. Es verdad que es un misterio que no podemos entender del todo, que en la Eucaristía está presente Dios realmente. Pero al mismo tiempo, nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía. O sea, quien vive de la Eucaristía, quien empieza, como siempre, como todas las cosas, hay que empezar, ¿no? Es un camino largo, muy largo, pero quien empieza a vivir de la Eucaristía se dará cuenta de que su manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar, ¿no? Es algo que no está en contra de la razón. En general, todo lo que la Iglesia proclama no está en contra de la razón, ¿no? Sería una locura pensar que nuestra humanidad, nuestra razón, estuviera en contra de la fe. Más bien, la fe explica cosas que la razón no logra entender. Y aún así, la razón puede acercarse muchísimo a cosas de fe, ¿no? No son dos caminos separados. Por tanto, la Eucaristía es el sumo misterio, ese misterio sumo, misterio, porque no puede abarcarlo del todo. Y por eso se convierte en misterio, experiencia privilegiada de Dios. La Eucaristía es el misterio, la M es minúscula, y por eso se convierte en misterio, o sea, Dios presente. ¿Os habéis fijado alguna vez que en misa el sacerdote, cómo empieza la misa? Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Porque la palabra misterio define la Eucaristía, es una de las definiciones de Eucaristía. Es curioso porque las demás introducciones, son 3 las que se pueden hacer, hacen referencia a otros conceptos relacionados a la Eucaristía, de los que también hablaremos. El banquete, por ejemplo, o el memorial de la Pascua. La primera es, hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. La segunda, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos pecadores, por tanto. La tercera, la que se lee en domingo, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos necesitados, ¿no? Hace referencia al memorial de la Pascua. Por tanto, la Eucaristía es misterio, es banquete, es memorial de la Pascua y muchas más cosas. Es curioso también, después de la consagración, el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Este es el misterio de nuestra fe. Misterio y sacramento coinciden como palabras, ¿vale? O sea, la palabra latina sacramentum traduce lo que los griegos llamaban mysterium, ¿no? O sea, son sinónimos. Ahora, volveremos más adelante sobre el concepto de misterio, pero me interesa decir esto. Misterio no significa algo que tú no puedes entender,
Nosotros pensamos en la palabra misterio, en el concepto de misterio, por ejemplo, ¿qué pensará mi marido? ¿Qué pensará mi mujer? Es un misterio, ¿no? O sea, yo no lo entenderé nunca del todo, ¿no? En parte, misterio indica algo que no puede abarcar el hombre, pero esto no significa que nosotros estemos condenados a no entender nada de Dios. El hecho de que Dios sea misterio significa que yo puedo hacer experiencia de Él. Ahora estoy intentando resumir un tema amplísimo, que es el tema de la categoría de misterio, ¿vale? Luego, si queréis, profundizo en esto. Pero eso para entender que cuando hablamos del misterio de la fe, después de la consagración, el sacerdote se arrodilla y dice, este es el misterio de la fe, o este es el sacramento de la fe. No está diciendo, lo que acabo de hacer no lo entenderéis nunca, sino todo lo contrario. Está diciendo, aquí hay algo que os permite hacer experiencia de Dios. Eso es brutal, si lo pensáis, ¿no? O sea, si pensamos un poco las palabras que decimos en misa, decimos un diluvio de palabras que tiene un significado enorme, ¿no? Desde el primer momento, desde la señal de la cruz, ¿no? Los sagrados misterios son, en la antigüedad, los ritos que ponían en contacto los paganos con una divinidad, ¿vale? Los misterios que celebraban, por ejemplo, en los sótanos de las casas en Roma, ¿no? Cuando llega el momento, cuando llega el cristianismo a Roma, más o menos cuando Nerón es el emperador, empiezan a llamar la misa misterio, por esta razón, porque era su reunión, era su grupo. Ellos se juntaban en los sótanos, ellos también al principio, ¿no? A escondidas, sobre todo bajo Nerón. Pero eso no significa que ellos no entendieran nada, porque si el hombre no entendiera nada, hace ya tiempo que lo habría dejado, me imagino, ¿no? En cambio, es curioso ver cómo la misa, cuanto más la vives, más la entiendes, más la amas, ¿no? Y después de muchos años puede que todavía nos quede mucho, mucho trabajo. Pero no deja de ser interesante por eso, sino todo lo contrario, es interesante la misa. Es la realidad más complicada, ¿no? Por tanto, ¿por qué hablamos de la misa? Porque es la realidad más cercana que tenemos los cristianos, junto con la oración. De hecho, la misa es el momento de oración más evidente, porque es comunitario, ¿verdad? Hablaremos de la oración en los ejercicios espirituales que daré en febrero. Hablamos de la misa porque no conocemos su grandeza y eficacia. Posiblemente no nos hayan explicado nada de la misa. O sea, la catequesis, por así decirlo, que hayamos recibido haya sido totalmente insuficiente, ¿no? Pero es normal, ¿vale? Entonces, hablamos de la misa porque no conocemos su grandeza, ¿no? Y también hablamos de la misa porque no queremos vivirla de forma abstracta, como si fuera un paréntesis en la vida, ¿no? Un paréntesis intimista. Yo voy a misa porque así estoy mejor, ¿no? Porque así me las arreglo con Dios, ¿no? Me parece muy legítimo todo esto, pero la misa es mucho más. No puede ser un paréntesis en la vida, sino ¿qué sentido tendría la vida cristiana si la misa fuera un paréntesis? No puede ser tampoco un refugio. Ojo, porque a veces lo vemos que para algunas personas la misa es un refugio, ¿no? Yo me agarro a mi misa cotidiana y si el señor cura se atreve a cambiarme el horario de misa o a celebrarla de otra forma porque don fulano la celebra de una forma y don mengano de otra, no, la misa es mi refugio. ¿Cómo me vas tú a cambiar eso? ¿Cómo me vas tú a pedir que dé un paso? No es un refugio la misa, no puede ser un refugio. De la misa vivida con realismo y seriedad brota toda la experiencia cristiana, lo decía antes. Hay un trozo de Papa Francisco que me ha encantado, ¿no? Cuando lo escuché. En 2013, poco después de ser elegido, dijo, ¿cómo sigo yo a Jesús? Jesús habla en silencio en el misterio de la misa, de la Eucaristía. Ojo, habla en silencio, ¿no? Veremos cómo las paradojas son el eje del cristianismo. El cristianismo es toda una paradoja. Es Dios que entra en la historia del hombre. Es una paradoja. Dios que muere y resucita. Es una paradoja. Dios que te habla en el silencio. Es una paradoja, ¿no? Es interesante, porque es verdad. O sea, de alguna forma, todo lo que es el cristianismo
revoluciona nuestras categorías, ¿no? Son paradojas. Jesús habla en silencio, en el misterio de la Eucaristía, y cada vez nos recuerda que seguirle quiere decir salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una posesión nuestra, sino un don a Él y a los demás, ¿no? No hay lugar donde se haga más evidente que la vida no es nuestra como en la misa, ¿no? En la misa tú ves cada vez que Dios vuelve a darse, ¿no? Que vuelve a entregarse, vuelve a sacrificarse. Ahora lo explicaremos. Don Giussani dice, el peligro supremo ante la Eucaristía es acercarse a este hecho, porque la Eucaristía está ahí, es un hecho. Que tú vayas distraído, que tú vayas cabreado con tus hijos, que tú vayas cansado, que tú vayas en plan super guay. La misa es un hecho. Se vuelve a dar cada vez. Que tú encuentras a un sacerdote pecador e indigno que celebra la Santa Misa. Pues la misa sigue dándose, es un hecho. El peligro supremo ante la Eucaristía es acercarse a este hecho sin respetarlo por lo que es. O sea, reducirlo a algo que imaginamos en términos humanos, racionalistas o moralistas. O sea, yo debería ser de otra forma, ¿no? El moralismo. Hacer algo porque sí. O sea, cumplir con una ley de fe sin amor. El moralismo, que no sirve de nada, mientras que es puro misterio. Ahora, para entender la misa hay que hablar de la liturgia, ¿no? La liturgia es ese punto de contacto entre el cielo y la tierra, ¿no? O sea, cada vez que asistimos a una liturgia o vivimos una liturgia, ¿no? Conocéis esta palabra liturgia, ¿verdad? ¿No? Se unen el cielo y la tierra. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es todo lo que nos une a Dios. En ese sentido, si yo rezo en mi habitación solo por la mañana, eso es liturgia. Si yo me junto con otras 5.000 personas y con el Papa Francisco para celebrar una misa a la explanada de San Pedro, es liturgia. Liturgia es ese punto de contacto entre el cielo y la tierra. Dice San Juan Pablo II, la Eucaristía, la misa, es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Ahora, diría Papa Ratzinger, cuando vamos a misa, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Un resquicio del cielo o una celebración humana? Dice Papa Francisco, muchas veces, Papa Benedicto, muchas veces vamos a misa y en vez de celebrar a Dios, celebramos a nosotros mismos. Empezamos a bailar alrededor del altar, cantos atrevidos, modernos, todas cosas bonitas, legítimas, ¿no? Pero muchas veces el peligro es reducir la misa a algo humano, mientras que la misa es ese punto de conexión, la liturgia en general, es ese punto de conexión entre el cielo y la tierra. Por esta razón quería poner una cita sobre el canto. San Juan 23 decía, vivir la liturgia, ¿no? Por favor, os pido, vivir la liturgia y sobre todo cantar con orden y bien, y cantar todos, ¿eh? Porque la liturgia, todos lo sabemos, cuando se canta la liturgia y se canta bien, y se canta con orden, tú empiezas a vislumbrar ese cielo, ese resquicio del cielo. También cuando hay orden, cuando hay sobriedad, cuando no hay improvisación, cuando el cura no sale con las vestiduras al revés, sin afeitar, cuando no se ha preparado la homilía y no se entiende lo que quiere comunicar, cuando se alarga muchísimo, se extiende muchísimo en avisos inútiles, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la misa es un equilibrio entre todas esas cosas. Los avisos son inevitables. Que a veces yo no me afeite por la mañana porque me olvido, también es inevitable en cierto sentido. Pero la misa no deja de ser un resquicio del cielo sobre la tierra. Todo lo que hacemos, y no me refiero al que celebra, sino también y sobre todo a los que están asistiendo, viviendo la misa, y por tanto celebrándola ellos también, de alguna forma, están haciendo lo que hacen los ángeles en el cielo. ¿Vale? Lo digo porque si tuviéramos siempre esta conciencia, seguro que nuestras misas serían realmente un lugar de descanso.
La palabra liturgia, liturgia, en griego, significa acción del pueblo. Es lo que hacía el pueblo griego en Atenas, Esparta, cuando había que hacer algo todos juntos. Hacía una liturgia, se llamaba así, ¿no? ¿Qué es lo que identifica a un pueblo como tal? El hecho de que todos pertenecen a algo. Por ejemplo, yo estoy en Atenas, yo pertenezco a esta ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza al pueblo de Uganda? Es que hayan crecido, hayan nacido y hayan crecido en Uganda, ¿vale? La liturgia es la expresión del pueblo, ¿no? El pueblo es un conjunto de personas unidas por algo, pertenencia. Por eso la liturgia desde la antigüedad, ya antes del cristianismo, se relaciona con el culto, por la relación con Dios. Hoy liturgia es sinónimo de ceremonia religiosa, ¿no? No hay nada que caracterice más un pueblo que su relación con Dios y por tanto los ritos que tiene. Pero pensemos un poco en nuestros abuelos, por ejemplo, o en el pueblo, ¿no? Cuando vamos al pueblo, cada pueblo tiene sus ritos, sus cositas. Es que en mi pueblo desde hace 2 siglos se hace esto, es que se hace lo otro, es que se hace esa romería, es que se hace esa fiesta con esos juegos, con ese pan, que es el pan de mi pueblo y no hay otro igual, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pertenezco a ese pueblo, ¿no? Es como una liturgia todo eso, ¿no? Es algo sagrado. No me toques la liturgia, por así decirlo, o sea, no me toques mi pueblo, ¿no? ¿Verdad que lo pensamos todos, ¿no? Como descanso en el pueblo, no hay lugar donde se descanse mejor. No, perdón, en el mío se descansa mejor. No. En el mío se descansa mejor, dice otro. ¿Por qué? Porque el pueblo, por tanto, esas personas, esas casas, esas calles, esas montañas, ¿no? Representan lo que yo soy. ¿Se entiende? Es una pequeña liturgia. De alguna forma es lo que hacemos juntos. En el cristianismo la liturgia es, sobre todo, lo que nos une a Dios, ¿no? Lo que hacemos juntos y nos une a Dios. Decía, resquicio del cielo sobre la tierra. La liturgia involucra al hombre, o sea, al ser humano, en su totalidad. 5 sentidos. Pensemos en la importancia de la belleza, ¿no? La importancia de que la liturgia, las luces, las velas, las luces, las vestiduras en orden. Pensemos en el incienso, el olfato, ¿no? El incienso enseguida nos hace pensar en solemnidad, ¿no? En algo grande, ¿no? Pensemos en el oído, ¿no? La importancia de ir todos a una, la importancia de cantar bien, ¿no? Todos los sentidos están involucrados en la liturgia. Pensemos en lo importante que es tocar las imágenes, ¿no? El tacto. Ahora no podemos hacerlo por la pandemia. Pero cuán importante es llegar a tocar, ¿verdad? La imagen de mi santo, de mi Cristo, ¿no? O sea, en la liturgia todo lo que es el hombre, todo lo que es el ser humano se ve involucrado, ¿no? La liturgia es algo sobrio y equilibrado. La liturgia, la improvisación genera confusión, no hace avanzar en la relación con Dios. Todas estas cosas que acabo de comentar las encontraréis mejor en los escritos de Romano Guardini y de Joseph Ratzinger, ¿no? Bueno, si os interesa, luego cuando envío los apuntes, como siempre, envío también otras cosas. Salto ese texto, que es espectacular, del Papa Benedicto XVI, que leeréis si queréis cuando envíe los apuntes. Ahora, la misa es importante, por supuesto, vivirla en comunión con toda la Iglesia. Hemos dicho que la liturgia nos une, ¿verdad? ¿No? Es como lo que nos caracteriza como pueblo. Me pregunto, ¿la misa podría ser factor de división? No debería serlo, evidentemente. Sin embargo, es muy curioso y a la vez da mucho dolor ver cómo la misa a veces genera división. Cuando la misa genera división, por cualquier razón, porque mi parroquia se celebra de una forma y esta forma no ha creado división en el pueblo, es terrible, ¿verdad? O sea, en nuestro corazón está claro que la misa nunca puede ser un factor de división, de discordia entre nosotros. Preguntémonos, por tanto, si la vivimos así o no. La liturgia es un resquicio del cielo sobre la tierra. Por tanto, de alguna forma, nosotros recibimos algo
y a la vez hacemos algo. La liturgia hacemos cosas, ¿verdad? La procesión, el ponernos de pie, el sentarnos, el arrodillarnos, el responder, estar en silencio. Hacemos cosas, leemos, cantamos, ¿no? Por tanto, es muy interesante ver cómo la liturgia es a la vez hacer y recibir. Las dos cosas no se pueden separar. Si yo voy a misa de forma pasiva, solo para recibir, no recibo nada. ¿Por qué no recibo nada? Porque yo estoy ahí con los brazos cruzados esperando que llegue algo. Pero yo no estoy involucrado con todo mi ser, ¿no? Siempre la misa es hacer y recibir a la vez. Claro, hacer no significa que todos tengamos que hacer algo, ¿no? A veces, para animar un poco más la cosa, somos 20 personas. A ver, tú lees una lectura, tú lees otro salmo, tú entonas un canto, tú mueves el cáliz de ahí hasta aquí, tú saludas a la gente, todas las cosas buenas, pero no es que tengamos que todos que hacer algo. O sea, hacer no significa que tenga un papel, ¿se entiende? Un papel donde todos los niños el día de su primera comunión tienen que hacer algo. El resultado es que todos leen y están nerviosos y sale un desastre la misa, ¿no? Porque tenía que leer. Pues igual mejor lea a una persona que está preparada y el pobre niño que se centra en lo que tiene que hacer. A veces tenemos un poco este problema, ¿no? Que todos tenemos que hacer algo. La misa no es hacer algo en el sentido que yo tenga que hacer cosas, ¿no? Sino que tengo que estar con todo mi ser, ¿no? Estar. De ahí la importancia, como decía San Ambrosio, de que seamos conscientes de nuestra necesidad. Yo no voy a misa para cargar las pilas, ¿no? ¿Qué significa necesidad? Yo no voy a misa por fin para encontrar mi lugar de descanso. Todas cosas muy buenas y justas, pero la misa es mucho más. Tener conciencia de nuestra necesidad significa que voy a misa porque necesito salir de mí mismo y al mismo tiempo es la misa lo que me educa a salir de mí mismo. O sea, la misa me enseña mi necesidad. No sé si os ha pasado alguna vez, para explicar esta necesidad, ir a misa y salir con más preguntas que las que tenía cuando fui, ¿no? O sea, no, ir a misa no significa tenerlo todo claro. Significa que allí mi necesidad, mi ser, encuentra una hipótesis de respuesta. Yo digo algo más que una hipótesis, una respuesta. Pero al menos vayamos con esta postura. Encontramos una hipótesis para vivir, ¿no? La Iglesia, además, justo para destacar esta necesidad, dice que la misa no se improvisa, ¿no? Hay que llegar un poco antes. Sabéis que hay una norma que dice que no, sería mejor no comer justo antes de misa. ¿Por qué? Porque tú vas comiendo chuches, ¿no? Cuando luego vas a comulgar, no percibes esta necesidad de la comida, o sea, de recibir el alimento espiritual, ¿no? A llegar con tiempo, esperar en silencio, con recogimiento interior, ¿no? Y sobre todo dice la Iglesia, si quieres comulgar, hay que estar en estado de gracia, es decir, esta necesidad encontrará su respuesta si tú estás en estado de gracia. ¿Qué significa estado de gracia? Que yo no tenga conocimiento de pecados graves que me impiden comulgar, ¿no? Si yo tengo conocimiento de pecados graves, después de preguntarme a mí mismo acerca de mi vida, ¿tengo que ir a misa lo mismo? Pues evidentemente sí, ¿no? La Iglesia no es nada tonta, todo lo contrario, nos educa y nos dice, mira, la misa todos los domingos es una ayuda para tu necesidad, no es una obligación. Esa media hora semanal dará sentido a toda tu existencia, ¿no? No te pido la luna, te pido media hora a la semana. Entonces, el ir a misa el domingo sigue siendo una norma de la Iglesia, pero no el comulgar. Si yo voy a misa y no estoy interiormente dispuesto, preparado, pues buscaré un sacerdote con tiempo, le contaré todas mis penas, o sea, me acercaré al sacramento de la reconciliación y una vez reconciliado puedo comulgar, ¿no? Si no estoy reconciliado y comulgo sin estar preparado, ¿no? Por tanto, sin estar en estado de gracia, mi necesidad
no encontrará su respuesta, ¿no? Quizás sea por eso que muchas veces vamos a misa, comulgamos de forma automática y no cambia nada. No cambia nada. Eso no significa que tengamos que tener un chute de positividad cuando comulgamos. Pero es curioso, si yo llevo a misa, llevo 20 años yendo a misa y nunca me ha dicho nada en mi corazón la misa, lo dejaré tarde o temprano. Una pandemia será más que suficiente para dejarlo, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? Ok. ¿Qué hora es? Muy bien. ¿Estás cansados? ¿Puedo seguir? Vale. Pregunto también por chat si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión sobre lo que acabo de contar. Y si no, sigo. Dice Sara, justamente, no sé lo que es acercarse sin respeto a la misa. Cada uno se acerca tal y como es, con sus miserias. Y el Señor hace milagro en la misa. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, cada uno se acerca tal y como es. En ese sentido hablaba de la necesidad cotidiana, ¿no? Yo no tengo que ir a misa cuando me encuentro bien, cuando estoy en plan guay, si yo fuera a misa solo cuando no estoy enfadado con mis hermanos, posiblemente iría a misa muy poco, ¿no? Porque todos somos humanos, todos vamos con nuestras miserias, ¿no? ¿Se entiende? Es más, de alguna forma, la misa nos ayuda a entender mejor nuestras miserias, ¿no? Siendo un resquicio del cielo sobre la tierra, nos enseña también quiénes somos nosotros, o sea, nos da como una perspectiva más amplia. Vamos a empezar el tema de hoy, ¿vale? O sea, es lo que hemos hablado hasta ahora, el tema de hoy, ¿vale? Ahora me fijo solo en esto, ¿vale? Y después de esto ya cerraremos. Algunos conceptos básicos para entender la misa. No os asustéis, ¿vale? Conceptos básicos significa algo que todos podemos entender, ¿vale? Hemos dicho que hay muchas palabras aquí, ¿no? En la misa hablamos de sacrificio, la misa como sacrificio, la misa como Eucaristía, ¿verdad? Como banquete festivo, memorial de la Pascua, misterio. Ahora yo me centro sola, exclusivamente en un concepto, que es el concepto de sacrificio. Necesitaríamos 6 años para hablar de este tema, intentaré acompañarlo en 20 minutos, ¿vale? Por tanto, voy a comprimir muchas cosas, para decir a grandes rasgos, para explicar a grandes rasgos este tema, porque pienso que este tema, no lo pienso yo, bueno, lo dice la Iglesia, es un tema clave para entender la Santa Misa. Y posiblemente ahora vayáis a escuchar cosas que nunca habéis escuchado sobre la misa. ¿Por qué? Porque son temas que han desaparecido de la predicación, que han desaparecido por muchas razones que ahora no vienen pero son temas que es importante saber. En la consagración, en un determinado momento, se dice, se habla de la misa, se habla de Cristo como víctima. ¿Sabéis, no? ¿Habéis escuchado alguna vez? Por ejemplo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Escuchamos la palabra víctima y se nos ponen los pelos de punta. Claro, ¿por qué? Porque la entendemos de forma equivocada, ¿vale? Es quizá la palabra sacrificio, la palabra víctima, quizás son las palabras más difíciles a entender para nuestra mentalidad odierna, pero no solo para nuestra mentalidad odierna, sino hace siglos que nos cuesta justamente entender estos temas. ¿Por qué? Porque no son temas que sintamos cercanos, familiares, ¿no? Si yo te pido, por favor, haz un sacrificio, lo primero que se me ocurre es, no, ¿por qué? Dame razones adecuadas. El sacrificio no apetece,
El sacrificio es algo que parece ir en contra de lo que yo quiero, que es la felicidad, ¿no? Esta palabra sacrificio, entre otras cosas, está detrás de muchas polémicas en la historia de la Iglesia, sobre todo y no solo con Martín Lutero, ¿no? Por tanto, la división de la Iglesia católica y la Iglesia protestante, ¿no? No es el único motivo de división, ahí está el tema del Papa y más cosas, pero sobre esta palabra sacrificio se chocaron totalmente. Y es más, ¿no? La división que se produjo creó guerras, ¿sabéis? ¿No? O sea, se mató gente por estas cosas, o sea, son cosas importantes. Lutero veía en este concepto la negación de la gracia. O sea, él dice, la fe es gracia, no hace falta ningún sacrificio, la fe es un don, es gracia, ¿no? Nosotros, decía, hemos abandonado la ley antigua de los sacrificios. Nosotros ahora estamos en el tiempo de la gracia. San Pablo ha luchado por esto, lo explica en sus cartas. ¿Por qué deberíamos volver a esto? Es una objeción muy interesante, ¿no? A la que intentaremos responder. Pero antes hay que entender qué son los sacrificios en el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo judío siempre ha aborrecido los sacrificios humanos, ¿vale? Esto hay que decirlo, dejarlo claro. ¿Por qué? Porque lo había visto en otras religiones orientales. Sabemos que en muchas culturas existen los sacrificios humanos. También en Latinoamérica, cuando llega Cristóbal Colón, ¿no? Ven, sobre todo en México, los sacrificios humanos, ¿no? Los sacrificios humanos se hacían en África, se hacían en Oriente Medio, o sea, forman parte de una cultura humana básica, por así decirlo. Pero detrás del sacrificio hay una intuición interesante, y es que, puesto que yo tengo algo, por ejemplo, me he portado mal, voy a sacrificar otra cosa o persona para que muera en mi lugar, ¿vale? Eso es lo que hacen los sacrificios humanos, ¿no? Yo voy a matar a 1000 niños, ¿no? Para aplacar la divinidad que está enfadada conmigo. Hay una epidemia, vamos a matar, todo esto en las culturas no cristianas, ¿eh? Está claro, ¿se entiende? Es así. ¿Qué hace el sacrificio, sobre todo el sacrificio humano? Sustituye, es el concepto de sustitución vicaria. O sea, yo traslado mi mal, mi pecado o la necesidad que tengo de relacionarme con Dios sobre un objeto que voy a sacrificar, o un animal o un ser humano. El pueblo judío esto no lo ha aceptado nunca, nunca. Las pocas veces que se habla de sacrificios humanos en la Biblia es para reprochar esta práctica, ¿no? Además se habla de esto con asco, ¿no? Tienen que ver con otros pueblos incultos, paganos, ¿no? El concepto, sin embargo, el concepto de sustitución vicaria, de sacrificio, o sea, que yo sacrifico algo, ¿no? Para que yo pueda vivir, es interesante. Significa que yo puedo ponerme en relación con Dios, de una forma incorrecta quizá, pero puedo ponerme en relación con Él. Yo puedo hacer algo por Dios. Le ofrezco este pequeño sacrificio, ¿no? O yo puedo hacer algo por alguien. Yo debería regañar a mi marido, por ejemplo. Pero hoy me sacrifico y me callo. ¿Por qué? Porque le quiero. Y quiero relacionarme con él de una forma más auténtica. Entonces, hago un pequeño sacrificio, ¿no? O renuncio a comer como si todos los días fuera Navidad, para solidarizar con los que no tienen comida. Es un pequeño sacrificio, ¿se entiende? Yo puedo ponerme en relación con lo trascendente, con los demás. Yo puedo hacer algo, ¿no? Incluso los sacrificios explican que yo puedo ofrecer algo o a alguien en rescate. ¿Sabéis qué era el jubileo? El jubileo para los judíos era, simplifico mucho, cada X años, 7 años, el pueblo judío cogía una cabra, ¿vale? El sumo sacerdote imponía las manos sobre la cabra. Con esta imposición de manos, que es un rito que también existe en cristianismo, ¿no? La ordenación de los sacerdotes, por ejemplo, transmitía una fuerza, pero no para ordenar los sacerdotes, sino para trasladar a la cabra
todo el mal que el pueblo había cometido. Ahora ponemos esta cara, pero esto es lo que pensaban por aquel entonces. Ya no lo hacen, ¿no? Pero trasladaban todo el mal encima de la cabra. Luego, la cabra en hebreo se llama jobel, ¿no? La palabra jubileo, de esto, ¿no? De los cuernos de la cabra, ¿no? Jobel. La cabra luego la llevaban al desierto, la abandonaban allí y que se fuera a morir sola. Y ellos volvían al campamento. ¿Por qué hacían este rito? Porque de forma periódica tenían que expiar los pecados, pero puesto que, porque habían hecho de todo, vamos. Entonces, sabiendo que eran pecadores, la ley judía decía, cada 7 años hagamos este rito, ¿no? O sea, vamos a trasladar todo nuestro mal sobre una víctima, ¿no? Una cabra, un animal desterrado, un animal feo, un animal que no puede, ¿no? Y la enviamos al desierto, ¿no? Existe también el jubileo en el cristianismo, sabemos, ¿no? Como un año de gracia, ¿no? Tiene este sentido, ¿no? Un año para rescatar los pecados. Ahora, evidentemente, ya no enviamos ninguna cabra al desierto, ¿no? Los animales también se ofrecían, ¿no? Más a menudo. O sea, el jubileo se hacía cada 7 años, ¿no? Y no se hizo siempre en la historia de Israel. Pero los sacrificios sí forman parte de la historia del pueblo de Israel. Los sacrificios de animales, hemos dicho. Cogían un animal, lo degollaban, ¿no? Perdonad las imágenes un tanto, bueno, son imágenes, ¿no? Dibujos, ¿no? Y ese animal era la víctima, o sea, era lo que permitía que la divinidad se aplacara, ¿no? Los sacrificios tenían 2 objetivos. Servían para proclamar la beneficencia de Dios. Dice la Biblia que, y no existe solo en la Biblia para los judíos, sino también en otras culturas orientales, que las primicias de tu siembra, o sea, las primicias, cuando tú vas al campo a recoger tus calabacines, los primeros, los mejores, tienes que ofrecérselos a Dios, ¿no? Tengo que rescatar al primogénito, ¿no? O sea, o las primicias de lo que tengo. Dar gracias, porque todo viene de Dios, ¿no? Cuando nacía un hijo, en la familia judía, al primogénito había que rescatarlo. Es decir, había que ofrecer un sacrificio. Es muy interesante, parece una tontería, pero no lo es. Porque el corazón del hombre sabe que todo beneficio viene de Dios. Que toda primicia, sobre todo cuando yo llevo años esperando un hijo y no llega, cuando llega es una bendición, ¿no? Y el hecho de que yo tenga un campo para mi sustento, que pueda comer mi ensalada, mis tomates, es un regalo de Dios, ¿no? Por tanto, yo le ofrezco lo mejor que tengo, ¿no? Cuando José y María van al templo con Jesús, nacido desde hace 40 días, lo presentan al templo. ¿Qué hacen? Presentan una tórtola o 2 pichones, lo dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Porque era la ofrenda de los pobres. O sea, los ricos, las familias ricas, cuando nacía primogénito, tenían que ofrecer un montón de cosas, de animales y sobre todo de cosas para los sacerdotes que vivían en el templo y que tenían derecho a vivían de eso, vivían del culto, ¿no? Pero Jesús nace en una familia pobre, humilde, por tanto José y María van a rescatarlo, lo presentan al templo. Esto también explica por qué Jesús se enfada cuando, ya mayor, sube al templo y ve que están los cambistas, los vendedores, los animales. ¿Qué hacían allí en el templo? Puesto que en el templo, puesto que esos animales tenían que ser animales buenos, allí había mesas con animales buenos que tú comprabas y luego llevabas al atrio interior para dar al sacerdote. O bien, puesto que tú no podías llegar con una moneda donde estuviera representado el César, ¿no? Pues las monedas acuñaban la cara del emperador, yo antes de entrar encuentro un cambista, o sea, uno que me cambia esa moneda romana por una moneda que valga solo en el templo, porque el templo es un lugar sagrado y no puede entrar la imagen de uno que se autoproclama Dios. ¿Se entiende? Esto para decir que en el templo se realizaban los sacrificios.
Entonces, los sacrificios servían para proclamar la beneficencia de Dios y para aplacar a Dios cuando estaba enfadado, lo hemos dicho, ¿no? Para pedir perdón, para restablecer ese orden que el pecado, el mal, ha roto. Nos parece una tontería, pero los budistas lo siguen haciendo hoy, no es ninguna tontería. O sea, los budistas siguen ofreciendo dinero falso, siguen quemando incienso, siguen realizando muchísimos ritos para ponerse en contacto con Dios, ¿no? Para significar el sacrificio, ¿no? Ahora, todo este concepto de sacrificio, de que Dios se desenfada cuando yo le doy un animal, ¿no? Evoluciona a lo largo de la historia del pueblo de Israel, evidentemente. Y antes de que llegue Jesús, ya vemos que los sacrificios se habían reducido casi del todo. Habían quedado sacrificios muy, muy humildes, los pichones, las tórtolas, ¿no? Cositas, vamos. Otro tipo de sacrificio, que es el sacrificio del pan, que ahora explico, y sobre todo el pueblo judío había entendido que lo que agradece a Dios no es la vaca degollada, perdón, ¿no? Es que mi corazón esté arrepentido. O sea, lo que agradece a Dios es que yo esté dispuesto aquí, dentro, esté dispuesto a amarle. El Salmo 50, que se reza todos los viernes, lo dice: los sacrificios no te satisfacen. Muchas veces en los profetas encontramos estas frases. Dios que dice: ¿vosotros creéis que yo tengo sed de la sangre de estos animales? O sea, ¿sois tontos o qué? O sea, dice, ¿no os dais cuenta de que estáis imaginando la relación con Dios de una forma equivocada? Yo no quiero sacrificios. Yo quiero un corazón contrito. O sea, yo quiero que vosotros os arrepintáis. Dice Salmo 50. Los sacrificios no te satisfacen. Si yo te ofreciera un holocausto, que era el sacrificio más importante, ¿no? Donde se quemaba todo, el holocausto es cuando se quema todo, ¿no? No lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Interesante. Hoy me he fijado por primera vez, porque he celebrado misa antes de esta charla y tenía estas cosas en la cabeza, me he fijado por primera vez en la profundidad de lo que dice el sacerdote durante la misa cuando, ¿sabéis que hay momentos en que el sacerdote habla solo, ¿no? Habla en silencio? Los explicaremos más adelante, porque son oraciones muy bonitas, que ponen de manifiesto la intimidad entre el sacerdote y Dios, ¿no? Son cosas que se dicen en voz baja. Una de estas cosas que se dicen es la siguiente. Cuando presentamos en el ofertorio el pan y el vino, ¿no? ¿Sabéis, no? Decimos: bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre. Son las frases de las Berakah, o sea, las bendiciones del pueblo judío, ¿vale? Todas estas frases es que encierran una profundidad enorme. Son las frases que el pueblo judío lleva 4.000 años pronunciando. Bendito sea, Señor, Dios del universo, y que han entrado en el rito de la misa. Luego presenta el cáliz, dice lo mismo, luego se inclina, farfulla, si dice así algo, ¿verdad? Y va a lavarse las manos. Lavado ritual, evidentemente, que significa también la limpieza exterior y la limpieza interior. No es un lavado ritual, ¿no? El sacerdote, antes de lavarse las manos, dice en secreto: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. El corazón contrito del celebrante es fundamental. Este es el sacrificio, que este sea hoy nuestro sacrificio. Este es nuestro sacrificio. Luego llegará el tuyo, que es la transformación del cuerpo, ya del pan y del vino. Pero nuestro sacrificio, yo no me voy a convertir en pan y vino, evidentemente. Mi sacrificio es un espíritu humillado, quebrantado. O sea, el hecho de que yo me reconozco necesitado de ti. ¿Cómo se escogían, cómo se hacían los sacrificios? Todas estas cosas son importantes, porque pensemos en, por ejemplo, el primogénito, lo que hemos dicho antes. Jesús es el primogénito. No es casualidad que se ofrezca el sacrificio. Para los sacrificios se tenían que escoger los mejores animales. No valen los cojos, los lisiados. Nosotros nos reímos, pero los profetas están llenos de estos enfados de Dios, que dice: vosotros vais al templo con 2 animales, uno bueno y uno malo. Con el malo
ofreciese sacrificio. Y el bueno luego lo hacías a la parrilla con el sumo sacerdote, ¿no? Los profetas, Ezequiel, pero no solo, están llenos de esos reproches. Dice Dios, pero vamos a ver, yo te daré la vida, yo te daré la existencia, he creado este universo para ti y tú me traes aquí al corderito que le falta una pata, ¿no? O sea, no es ninguna broma, o sea, para Dios lo mejor. La ley de la Biblia, Levítico, prescribe que sean los mejores animales, no cualquiera, ¿no? Cuando Caín y Abel ofrecen su sacrificio, estamos en Génesis 2, 3, ¿no? 3 y 4, Caín ofrece la verdura y Abel el animal, ¿no? Y dice la Biblia que Dios acepta el de Abel. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a darle lo mejor a Dios. Caín ofreció la verdura. Allí nace la envidia de Caín, que ve que Dios bendice a Abel y le mata por envidia, ¿se entiende? Pero el sacrificio no era lo mismo. Claro, es que Caín había ofrecido lo peor y Abel lo mejor. Se queman sobre el altar las partes más nobles, o sea, las partes que tú comerías, y la grasa, porque la grasa tenía claramente valor, sobre todo cuando estabas en el desierto y necesitabas energías, ¿no? Y sobre todo cuando no había disponibilidad de carne como la tenemos hoy, ¿no? O sea, tirar las grasas sería algo, no lo pensaría un judío, sería imposible pensar. Lo que no se come, se tira, ¿vale? La piel, las uñas, todo lo que no se tome, se tira. Lo mejor se quema, la sangre se conserva en copas, en pequeñas jarritas, y se derrama, se hace una aspersión sobre los objetos para consagrarlos, o sobre las personas. Todo esto ahora nos asquea un poco, pero era así, era así. Oh, perdón, era así. O sea, se hacía un altar con las piedras, encima había 12 piedras, sin tallar, representaban las 12 tribus de Israel, y encima vemos ahí unas jarras, aquí ya ha terminado el sacrificio, y la sangre que baja, ¿no? Ahora, esta sangre se derramaba sobre los asistentes al acto, ¿no? En Éxodo 24 encontramos este rito por primera vez. Eso es importante, porque sin esto no entendemos la misa, la consagración de la misa. Moisés sigue las órdenes de Dios, recibe las tablas de la ley, luego baja, ofrece un sacrificio y establece el culto. ¿Y qué hace? Coge la sangre del holocausto y la derrama sobre ellos. Y dice, he aquí la sangre de la alianza, derramada por vosotros. ¿No? Luego el pueblo se aleja de Dios, se hace el becerro de oro, Moisés, mientras sale hasta la montaña, baja, se enfada muchísimo y tendrá que restablecer la alianza, lo hará otra vez, ¿vale? Pero la primera alianza, mejor no es la primera, pero la alianza se da en ese momento, cuando se rocían a los asistentes. Dice el Antiguo Testamento, he aquí la sangre de la alianza, derramada por vosotros. Dice la misa, tomad y bebed todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Aquí entendemos que sin entender lo que hacían los judíos, no entenderemos la novedad de Cristo, ¿no? Nuevo y eterno. Eso es un sacrificio que restablece una alianza perdida por el hombre, por el pecado original, pero la restablece de forma definitiva. Por fin, una alianza nueva que cumple las anteriores alianzas y eterna. Después del sacrificio de Cristo, ya no hace falta nada más, ¿no? La alianza ya se había vislumbrado con Noé, cuando termina el diluvio, el arco iris, se establece con Moisés, pero en Cristo se da la nueva y eterna alianza. No la que había que renovar cada día con sacrificios, sino un sacrificio hecho una vez para siempre. En la carta a los Hebreos, que no es una carta y no está dirigida a los hebreos, pero se llama Carta a los Hebreos, es un texto de las primeras comunidades cristianas, conocida como Carta a los Hebreos, se dice, Cristo no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios a diarios. ¿Qué hacían los sacerdotes? Primero tenían que ofrecer un sacrificio para que Dios
los purificar a ellos. Y luego cogían un segundo animal y ofrecían el sacrificio por la intención, ¿no? O sea, primero tenían que purificarse, además tenían que abstenerse de un montón de cosas, no podían tener relaciones sexuales, no podían comer nada, o sea, tenían que ser puros, pero podían ser puros los sumos sacerdotes ofreciendo antes un sacrificio. Cristo no necesita hacer eso, ¿no? Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora, esta frase que he leído, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, no la encontramos en todos los relatos de la última cena, hay diferencias. En Marcos y Mateo sabemos que la perspectiva es que el don, lo que regala Dios, Jesús en la última cena, es su sangre. Lucas y Pablo, porque San Pablo luego retoma esa otra versión, para ellos el don es la alianza. Nosotros tenemos que tener en cuenta las dos visiones, ¿no? La sangre de la alianza. Un paréntesis, San Juan, de los 4 evangelistas, es el único que no habla de la institución de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque él escribe muchos años después, decenas de años después, los demás evangelios. Es el último evangelio. Cuando escribe Juan, la Eucaristía ya se celebra en todas las comunidades en el mundo. Cuando escribe el Evangelio de San Juan, el cristianismo ya ha llegado a España, ha llegado a Italia, ha llegado a Persia, o sea, ya se ha difundido. La misa es algo ya conocido. Entonces él, cuando relata la última cena, cuando el autor que se llama Juan escribe el relato de la última cena, habla del lavatorio de los pies, el único. ¿Por qué? Porque quiere indicar que eso que hizo la última cena es un don de amor y de servicio, ¿vale? Dice un largo discurso, muchos capítulos centrales, 13 y 17 de San Juan, donde repite 1000 veces: permaneced en mi amor, yo doy la vida por vosotros, permaneced en el Padre, permaneced en mi amor. Cerramos el tema de los sacrificios. Durante la peregrinación por el desierto, 40 años, el ritual de los sacrificios se va asentando. Había un sinfín de sacrificios, un montón. Si leéis el libro del Levítico, es un libro solo para eso, o sea, que explica eso, explica las vestiduras del sacerdote, que cómo tenía que coser los botones, un montón de detalles, ¿no? Todo estaba perfectamente bajo una ley, un precepto, una pequeña norma, ¿no? Vamos, una alianza pesada, diríamos nosotros, ¿no? ¿Qué alianza es esta? Pero bueno, para ellos era su vida. Cuando se acercan a Jesús y le preguntan ¿cuál es el mandamiento más importante? Es que había 500 de mandamientos y prescripciones, cosas que tenías que hacer, forma de lavarte las manos, ¿no? Está claro que ¿cuál es el mandamiento el más importante? Y Jesús dice: amarás a Dios como a ti mismo y amarás al prójimo como a ti mismo. Justamente ha entendido que allí está lo que estos sacrificios expresan de forma incompleta, ¿no? Había holocaustos, tienes que quemar todo, había bueyes, pájaros, ¿no? Es interesante ver que cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto, el faraón, por primera vez inmola un cordero, cuya sangre se utiliza se derrama no sobre los asistentes, sino sobre los dinteles de las puertas, ¿no? Para que Dios reconozca las casas de los judíos. El Egipto es el símbolo de la esclavitud, del mal, del pecado, y por esto entendemos por qué cuando Juan el Bautista ve a Jesús pasear, ¿no?, dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué dice he aquí el Cordero de Dios? Porque Juan el Bautista está pensando en cuando el pueblo de Israel salió de Egipto inmolando un cordero. Ese es el cordero, o sea, ese hombre es el cordero que os librará del pecado, no el cordero de antes, ¿no? Y no es un cordero cualquiera, es el Cordero de Dios. Interesantísimo. Podríamos hablar horas de estos temas del cordero, pero lo salto. Para decir lo más importante, que en los últimos siglos, la última época del pueblo judío, antes de la encarnación, empieza a darse el sacrificio del pan,
que era un sacrificio que al principio no se celebraba. ¿Qué es el sacrificio del pan? Es un sacrificio incruento. En vez de derramar sangre, de matar bueyes y vacas, ¿no?, el sacerdote ofrece sobre una bandeja, es lo mismo que hacemos hoy, el pan. Lo eleva y dice, bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, ¿no? El sacrificio se ha convertido en algo incruento, sin sangre, sin derramamiento de sangre. Y sobre todo se ha convertido en acción de gracias, la Eucaristía. Bendito sea, Señor, Dios del universo. Ese sacrificio se traduce como Eucaristía, es decir, acción de gracias. Por eso la misa es Eucaristía. Jesús, cuando habla de sí mismo, dice, yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan. Yo soy ese sacrificio, ¿no? Remite al maná, dice, en el desierto vuestros padres comieron el maná y murieron. Era un pan frágil, era un pan que cada día había que renovar. Yo soy el pan de vida. Quien coma de este pan vivirá para siempre, ¿no? El pan, en los profetas, es la oblación pura. Por fin, un sacrificio que nos agrada también a nosotros, ¿no? Un sacrificio que se celebrará, dice el profeta Malaquías, en todas las partes de la tierra. Ese sacrificio se llamaba Eucaristía. Entonces, cuando Jesús, en la última cena, coge el pan y dice, pronuncia la bendición, las berajás, ¿no?, las bendiciones rituales, ¿no? La cena pascual era una cena ritual, ¿no? Había que juntarse de determinada forma, había que lavarse de determinada forma. Jesús cumple todo eso, pero de repente, en medio de la cena, hace algo nuevo. Coge el pan y dice, este es mi cuerpo, ¿no? Este pan es mi cuerpo. ¿Cómo que el pan es su cuerpo? Este vino es mi sangre. Ah, han entendido, está hablando de los sacrificios. ¿Qué está haciendo Jesús? Se está autoproclamando la víctima, el sacrificio definitivo. Pero dice, no, esta es la sangre, sino de la nueva y eterna alianza. Imaginaros qué pensarían los apóstoles en ese instante. Ellos que habían sido criados en toda la historia del pueblo judío, ¿no?, dicen, aquí está haciendo algo radicalmente nuevo. O sea, aquí, en esta última cena, el tiempo y el espacio por fin encuentran su significado. Está haciendo algo, un sacrificio. ¿Pero qué sacrificio es? Si todavía no ha muerto. Sí. En cuanto termina la última cena, él sale, los discípulos detrás de él, y empieza su pasión y la muerte el día siguiente. Porque la Eucaristía, o sea, la última cena, adelanta hasta el tiempo, o sea, adelanta lo que sucederá mañana, Viernes Santo, ¿no? Ahí se da algo genial. ¿Por qué lo adelanta? Pues Jesús no podía hacerlo después de la resurrección, no lo entenderían. Lo ha hecho antes, ¿no? Lo ha hecho antes, al terminar su recorrido en la tierra con sus amigos. Después de 3 años, hace eso para sellar su vida con ellos, ¿no? Y dice, esta es la nueva alianza, aquí hay algo radicalmente nuevo. En las plegarias se dice, así pues, Padre, al celebrar ahora, después de la consagración, el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, ¿no? La Eucaristía es memorial de su admirable resurrección, extensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos. También nosotros podemos ofrecer algún sacrificio en esta acción de gracias, en esta Eucaristía. El sacrificio vivo y santo, no un sacrificio muerto, como el de los animales. El sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella, en este pan y en este vino, la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que nos reúna, para que forme en nosotros la unidad, un solo cuerpo y un solo espíritu. Y luego, último paso, el sacrificio de Cristo nos transforma a nosotros. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sacrificio de Cristo entendemos que la vida, nuestra vida, se puede unir a su sacrificio. Sacrificio significa hacer algo sagrado. Nuestra vida, sacrum facere,
sacrificio, del latín sacrum facere, o sea, nuestra vida se convierte en sagrada. También nosotros nos ofrecemos como víctimas vivas para la alabanza de su gloria. Es una expresión de otra plegaria eucarística. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, porque la misa no es solo para los que estamos ahí presentes, sino que es acción de toda la Iglesia, aunque estemos ahí 2 o 3, de toda la Iglesia. Está presente Cristo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, y sobre todo trae la salvación al mundo entero, a todos los que acogen esta salvación. Por eso se dice, será derramada por vosotros y por muchos. Antes se decía, por vosotros y por todos. Todos y muchos son sinónimos. Ahora no entro en esta cuestión que es complicada, pero por muchos significa para los que aceptarán esta bendición. ¿Por qué? Porque habrá personas que no aceptarán el sacrificio de Cristo. O sea, Cristo muere para todos, pero no todos lo aceptan. Por tanto, es derramada por vosotros y por muchos. Muchos significa multitud. Ahora, es una palabra hebrea que significa la multitud de los creyentes. Si yo no creo Cristo, o sea, si yo no acepto con mi libertad a Cristo, no me puede tocar la gracia. Intentará tocarme, pero hasta que yo no la acepte. Por eso también se entiende porque la misa, aquí quizá queda más evidente, una misa celebrada hacia la cruz, queda evidente porque en el altar se prescribe que siempre hay una cruz. Siempre. No se puede celebrar misa si no hay cruz. O sea, se puede celebrar también, vamos, si estás en la cumbre de Moncayo. Pero la cruz sería necesaria porque el sacerdote tiene que mirar la cruz mientras celebra, ¿no? El tener la cruz sobre el altar remite al sacrificio de la cruz, ¿no? Los antiguos lo entendían perfectamente, que de la cruz, del sacrificio de Cristo, nace la vida entera, ¿no? Este es un mosaico en San Clemente, en Roma. Representa la victoria de Cristo en la cruz, ¿no? De esta cruz nacen los sarmientos, ¿no? De los que habla San Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Nace toda la vida humana y animal y vegetal, ¿no? La Virgen y San Juan, y luego el mosaico es precioso, si vais a Roma tenéis que verlo, es una de las etapas obligadas para quien va a Roma, nace todo, ¿no? En el mosaico ahora no se ve bien, pero está representada todas las actividades humanas, los ricos, los pobres, los que trabajan, los que estudian, los que pescan, ¿no? Del sacrificio de la cruz. Esta es la cruz que preside el altar, el ábside, ¿no? Por tanto, a la que miran todos, tanto la gente que asiste a misa como el celebrante que antes celebraba mirando la cruz, ¿no? Espaldas al pueblo, todos están orientados hacia la cruz para entender lo que está sucediendo. Son muchas cosas complicadas. Preguntas. Aquí hay 6. Y alguien se está riendo. Ha sido muy difícil. Hacerme así con la cabeza ha sido muy difícil. Sí. Bueno. Ok, sí. Sí, empezamos aquí. Acércate, porque tienen que escucharte. Acércate. Sí, ¿dónde estás? Sí. Vale. Que la pregunta que tengo es sobre lo que has dicho del sacrificio y de ofrecer. O sea, no entiendo, o sea, a lo mejor me estoy yendo el tema, pero no entiendo muy bien si ya Cristo se ofrece, ¿por qué nosotros ofrecemos las cosas? O sea, en relación con esto, en el sentido de, porque te escuchaba y que, o sea, ¿qué sentido tiene para los cristianos ofrecer en plan las cosas, por ejemplo, las que te cuestan, ¿no? Sí. Vale. ¿Se entiende? Sí. Vale. O sea, es la relación entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio que podemos hacer nosotros, pequeños sacrificios. Sí, es la relación que hay. O sea, ¿por qué el hombre puede sacrificar algo? ¿Por qué yo puedo sacrificarme hoy e ir a la cama más tarde para atender a una persona necesitada, por ejemplo? Es un pequeño sacrificio. Porque hay alguien que me ha desvelado el sentido del sacrificio. O sea, sin el sacrificio de Cristo,
los pequeños sacrificios que podemos hacer nosotros no tienen ningún sentido. A ver, llevaba varios días en la nevera. Eso, estoy silenciando. Los sacrificios que hacemos nosotros no tienen ningún significado porque el sacrificio encuentra su único significado no en las vacas o en los corderos que tú ofrecías, sino el hecho de que alguien nos ha desvelado el significado de la vida y por tanto también del dar la vida. Aunque luego tú no tengas que dar la vida a la cruz, espero. ¿No? Diría eso. No sé si me he explicado bien. ¿A qué te refieres con el significado de la vida? O sea, ¿Perdón? ¿A qué te refieres con el significado de la vida? El significado de la vida, o sea, es que eso daría para un año. Claro, ¿quién entiende, quién puede entender que el sacrificio hace la vida sagrada, por tanto más verdadera? Solo quien vive el dinamismo de la fe. O sea, solo quien vive de Cristo entiende que el sacrificio es razonable, no deseable, porque no somos sádicos, ni ¿cómo se dice? Ni masoquistas, ¿vale? O sea, el sacrificio no es masoquista, el sacrificio de Cristo en la cruz no es masoquista. Y el pequeño sacrificio que yo puedo hacer, por ejemplo, ayunar, ¿no? Es algo que me pone en contacto con todos porque alguien me ha desvelado su significado. Porque Cristo me ha enseñado que el sacrificio tiene un porqué. Ah, claro, es que me ha dicho lo más importante. Las vacas no resucitaban. Cristo sí. ¿Por qué el sacrificio de Cristo es lo que nos desvela el significado de la existencia? Porque Cristo no solo muere por nosotros. O sea, si Cristo hubiese muerto en la cruz por nosotros y la historia se hubiese acabado allí, tú podrías decirme, qué putada, ¿no? O sea, esto es... O sea, qué desenlace más triste, más, ¿no? Pero es que Cristo resucita, claro, es que a esto iremos, ¿no? Cuando hablaremos de la misa como memorial de la Pascua, ¿no? Porque no es solo la muerte, sino la muerte siempre va unida a la resurrección de Cristo. De hecho, cuando el sacerdote, después de la consagración, dice, este es el misterio de la fe, o este es el sacramento de la fe, ¿qué responde el pueblo? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O sea, proclamamos tu muerte, anunciamos tu muerte, proclamamos que la muerte no es la última palabra. O sea, que el sacrificio no es la última palabra porque el sacrificio desvela la plenitud, no desvela el sacrificio en sí. El sacrificio no tiene como fin el sacrificio. El sacrificio tiene como fin la felicidad. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, porque la misa no se introduce en la llegada, último retorno, la última llegada definitiva de Cristo, cuando Cristo vuelva a fin de los tiempos. ¿Se entiende? Aquí hay unas cuantas preguntas. ¿Qué significa ofrecer la misa, por ejemplo? Claro, ahora se entiende. ¿Qué significa ofrecer la misa? Significa que yo puedo, con mi disposición interior, unirme a lo que está aconteciendo en el altar. O sea, el sacrificio de Cristo no es solo de Cristo, se convierte también en una posibilidad para mí. Cuando yo voy, por ejemplo, mi abuela está enferma, ¿vale? ¿Qué puedo hacer por ti, abuela? Ofrece la misa por mí, ¿vale? ¿Qué significa? ¿Que tienes que morir en la cruz por ella? No, esto ya lo ha hecho Cristo, una vez para siempre. Yo voy a misa y participando con todo mi ser, ofrezco la misa por esa intención, ¿no? Lo puedo hacer en silencio. Yo voy a misa en silencio, no hago nada, no digo nada, escucho en silencio mis lecturas, estoy ahí y digo en mi corazón, Señor, esa muerte que será una vez para siempre y resurrección que será una vez para siempre, y que se actualiza en la misa, porque la misa no es solo sacrificio, sino también memorial de la Pascua. Ahora me he centrado en la palabra sacrificio, parece todo muy cruento, pero no, ese pan y ese vino no solo es el cuerpo y la sangre, es también un adelanto de la resurrección, ¿no? Yo, yendo a misa, puedo
hacer que eso que Cristo ha hecho una vez para siempre sea mío, de alguna forma. O sea, que los méritos de eso que he hecho una vez para siempre, que son infinitos los méritos, o sea, el tesoro, méritos al tesoro, que es la Santa Misa, yo puedo recibirla y ofrecerla por algo. ¿Cómo puedo hacer eso? De una forma muy concreta. Por ejemplo, una forma espiritual. O pidiendo al sacerdote que tenga un recuerdo especial en la misa. Ofrezco la misa por mis difuntos, ¿no? Hoy ofrecemos la misa por los difuntos de la familia González. ¿Qué significa? Que la familia, los difuntos de la familia González, de alguna forma, se benefician de ese único sacrificio que Cristo ha hecho una vez para siempre y reciben el don, tengo que enfocar la cámara, que se desenfoca de vez en cuando, que se realiza una vez para siempre y que sigue renovándose, mejor, actualizándose, ¿no? Y cuyos méritos yo puedo aplicar por algo, ¿no? Yo puedo ofrecer la misa dejando €1 en el cepillo. ¿Qué hago yo? Puesto que soy nada, ofrezco un poco lo que tengo, ¿no? Puedo ofrecer el pan, puedo ofrecer el vino, ¿no? Eso se simboliza en el ofertorio, cuando el sacerdote presenta el pan y el vino, pero de forma simbólica en el pan y el vino está reunida toda la existencia humana. Los gozos, las alegrías, los sufrimientos, los pesares que llevo en mi corazón esta tarde, el cabreo que tengo con mis hijos, el trabajo que he perdido, ese amigo enfermo que está en una cama. Yo puedo ofrecer todo esto, ¿se entiende? Lo puedo hacer de una forma simbólica o dejando, por ejemplo, algo, ¿no? Por eso la colecta se hace en el ofertorio, no porque queramos recaudar, sino porque en ese momento yo participo con algo mío, no importa la cantidad, pero participo con algo mío a lo que está sucediendo en el altar. O sea, que el sacerdote está ofreciendo en nombre de todos algo que es para todos. Difícil. La Santa Misa es un chollo, dice Rafa. Gracias por el comentario. Doris. No entiendo la pregunta de Doris, que dice: sacrificio a manera de expiar pecados, mas no quita la raíz o propensidad de seguir cometiendo pecados. Claro, o sea, el sacrificio no quita lo que tú eres. O sea, tú sigues siendo pobre y frágil y mezquino. El sacrificio no quita todo eso, pero da un significado a tu pobreza, a tu fragilidad. O sea, la resurrección de Cristo, después de su muerte, te hace entender que tu mal y tu pecado, tu mezquindad, que se renueva incluso al salir de misa. Es increíble, cuando salimos de misa hemos visto los ángeles en el cielo y tratamos mal a la suegra que nos está esperando fuera, ¿no? Pero la misa no nos ha quitado eso, pero la misa nos ha enseñado una forma más auténtica de mirar esas cosas. O sea, que mi mal y mi pecado no son la última palabra, porque lo que me espera es la resurrección. ¿Se entiende? Cristo ya ha resucitado, nosotros resucitaremos con Él, como dice el credo, que rezamos todos los domingos. Suspendemos aquí preguntas, amenazas, dudas, chantajes. Podéis escribir al móvil de la parroquia, no al mío personal, por favor, o al correo de la parroquia. Como siempre, el móvil, os recuerdo, es 671 35 47 47. ¿Vale? Pasamos a dos avisos rápidos, si quieres ir, vete, no te preocupes. Dos avisos rápidos que son los siguientes. Sabéis que tenemos un grupo WhatsApp, la Catequesis de Adultos, somos unos 70, es un grupo cerrado en el que solo yo puedo colgar cosas. A veces me llegan artículos o noticias que pienso os pueden interesar. Si queréis participar de ese grupo, te enviáis un WhatsApp. La próxima charla son el viernes 11 de diciembre y el viernes 15 de enero. Además, os pido apuntar en la agenda que el sábado 19 de diciembre, antes de Navidad, por la mañana, haremos un pequeño retiro de Adviento aquí en el templo, para que podamos caber todos. ¿Perdón? Sábado 19 de diciembre por la mañana. Será muy sencillo, lo hemos hecho también en los últimos años. Exponemos el Santísimo, proponemos algunos textos
y luego estaremos los sacerdotes para confesar, si alguien quiere confesar. Uno puede participar media hora, una hora o estar ahí toda la mañana, lo que quiera. Y luego os recuerdo que del 12 al 14 de marzo, no febrero como he dicho antes, marzo, doy una tanda de ejercicios espirituales sobre la oración para la parroquia, ¿vale? Será el tema de la oración. Nos ponemos de pie y terminamos rezando un Ave María. Gracias por la atención a los que estáis conectados. Gracias por la paciencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo. Os recuerdo que aquí en la parroquia tengo disponibles, como siempre, algunos libros, libros que he ido aconsejando en estos meses, ¿vale? Cuyos títulos estáis viendo ahora, libros que me vais devolviendo y que están ahí también, ¿vale? Si alguien está interesado, una de las próximas iniciativas que voy a montar es una biblioteca para la parroquia, pero esto ya os explicaré más tarde, o sea, en otra ocasión. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.